en la parte bancaria. Tenemos con nosotros ya a otro analista de Admirals Latinoamérica, Renato Campos. ¿Cómo estás, Renato? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes a todos y gracias por tenernos acá nuevamente. Gracias a ti. ¿Cómo estáis viendo desde Admirals todo esto que está ocurriendo? Primeras impresiones, ¿os preocupa? ¿Cómo lo estáis afrontando? ¿Qué notáis? Bien, creo que esto se vuelve algo repetitivo, lo comentábamos el día lunes en la participación que también teníamos con ustedes, en donde la pérdida de confianza finalmente causa nuevamente un escenario negativo sobre los mercados de renta variable y sobre todo por sobre el sistema bancario o el sistema financiero. Principalmente lo que nosotros obviamente, o la impresión inicial que tenemos de todo esto es lo que te comento, la pérdida de confianza, una que ya hemos visto en el año 2008, en el 87, los temores por supuesto hicieron cambiar la dirección de la renta fija y con ello por supuesto la dirección hacia dónde van los fondos de los inversionistas y la misma confianza que esto tiene sobre diversos aspectos de la economía a nivel mundial. Bajo esta premisa finalmente aquí es donde hay que tener muy claro que dentro de lo que resta de esta semana, si no se logran tomar ciertas medidas que puedan mitigar el efecto negativo que esto provoca, podríamos estar ante una condición financiera y de mercados globales bastante compleja, igual o similar en cierta proporción a lo que viene siendo el año 2008 o en términos de pánico, de lo que esto podría provocar finalmente a la desconfianza y como también en un entorno en el cual los bancos centrales mantienen una política monetaria ultra restrictiva o restrictiva finalmente, que ha provocado finalmente una desaceleración económica, se vuelve a barajar un escenario bastante complejo. Estamos pisando finalmente hielo muy delgado en la economía a nivel mundial. Justamente le iba a preguntar por eso, Renato, ¿cómo cambian las perspectivas de cara a los bancos centrales? Que tenemos a la vuelta de la esquina las reuniones para, en principio, subida de tipos, donde se descontaban subidas en el Banco Central Europeo hasta 50 puntos básicos. En la Reserva Federal también se descontaban probabilidades la semana anterior, cuando Powell hablaba en el Congreso de esos 50 puntos básicos, y ahora parece que todo está cambiando. ¿Podríamos ver una pausa de los bancos centrales en las próximas semanas? ¿Cómo lo estáis viendo? Mira, particularmente las expectativas comienzan a cambiar en las últimas horas, particularmente comenzando por las expectativas más claras que se tienen en torno a la política monetaria de la Fed. Si, como tú bien lo decías, Javier, el comentario de Jerome Powell la semana pasada indicaba un proceso de restricción mucho mayor de cara a la reunión de marzo y a la siguiente, en donde se barajaban con probabilidades en torno a un 80% subidas de tasa de 50 puntos básicos para poder contrarrestar finalmente la inflación que persiste, que parece ser una tendencia a nivel mundial. Sin embargo, con los recientes acontecimientos, las perspectivas comenzaban a cambiar, las expectativas comenzaban obviamente a disminuir y a señalar de vuelta la posibilidad de tener alza de tasa de 25 puntos básicos. Sin embargo, hoy con los antecedentes que hemos conocido en torno a la inflación, con la inflación que el día de ayer en Estados Unidos se moderó al 6%, respondiendo finalmente a los esfuerzos que el central ha hecho durante el último tiempo, por supuesto cómo la economía ha reaccionado, una tasa de desempleo que aumentó hasta el 3,6%, un crecimiento en el último trimestre del 2022 de un 2,7%, de cierta forma obliga o ata de manos a la Reserva Federal a que las tasas de interés en esta oportunidad incluso no deban subir. Así es como lo señalan las últimas encuestas y los últimos sondeos, en donde finalmente con ligeramente un 60% podría la tasa de interés mantenerse entre un 4,5 y un 4,75%. Nosotros creemos incluso que esta podría permanecer así durante al menos las próximas dos reuniones, tanto esta como la siguiente. Ahora, en cuanto al Banco Central Europeo, aquí la condición es un poco más distinta. Nosotros consideramos que Europa tiene un sistema bancario algo más robusto al día de hoy, que si bien obviamente se han visto falencias con el Credit Suisse durante las últimas horas, de cierta forma no significaría esto un cambio tan importante en el directo del Banco Central. Probablemente las tasas de interés, claro, suban menos a lo esperado, o si llegan a subir en línea con las expectativas, con 50 puntos básicos, el tono que adquiera finalmente el Banco Central pueda entregar mayor confianza. Como lo comentábamos al inicio, en este minuto todo se traduce en confianza, en cuánta confianza puedan otorgar finalmente los agentes principales o protagonistas del mercado al día de hoy para que los mercados tiendan a recuperar, para que no haya un descalabro financiero y para que esto no se replique en el resto del mundo, como por ejemplo puede llegar a ser en Asia o Latinoamérica por su parte. Afortunadamente, en el caso puntual de Chile, que es donde yo me encuentro,
las condiciones en términos políticas tienden a revestir finalmente un mercado, un sistema financiero y evitar de cierta forma o bien aprender de los errores que en el pasado se cometieron. Si bien esto no resta o no quita a que los mercados tiendan a caer en la misma magnitud que lo están haciendo el resto de los mercados a nivel mundial, con una caída en torno a un 1,3, 1,5% en los selectivos de la región, sin duda, por supuesto, que el temor se traslada, se considera tal vez un efecto más refugio sobre monedas como el dólar, que hemos visto un avance de 26 pesos por dólar durante esta jornada, y de esta forma vamos obviamente teniendo en consideración los efectos negativos y el efecto dominó que habitualmente suele suceder en los mercados en este tipo de instancias. Renato, le iba a preguntar también, además de todo esto de cómo van a afrontar los bancos centrales, lo siguiente, decías, la confianza es lo más importante. Y de cara a la confianza, estamos viendo hoy un movimiento en los mercados, sobre todo bastante recesivo o búsqueda de colateral y refugio. Estamos viendo el dólar subir, mucha demanda de bonos con los intereses cayendo, viendo también el oro despuntar. ¿Cómo estáis viendo este movimiento del mercado y qué señales nos está dando? ¿Ya se está descontando de nuevo otra vez probabilidades de recesión en la economía? Bueno, de cierta forma las probabilidades se vienen descontando ya desde hace algunas semanas y algunos meses, entendiendo por supuesto que el hecho que el S&P, por ejemplo, no haya logrado superar la franja de los 4.100 puntos o permanezca por debajo de este nivel, haya caído durante las últimas sesiones por debajo de los 3.900, da cuenta desde el punto de vista técnico que toda intención alcista que el mercado venía reuniendo desde octubre del año 2022 a la fecha comience a tener o a cambiar la perspectiva. Por tanto, como bien digo, desde el punto de vista técnico, la consideración de un escenario bajista comienza a aumentar y por tanto, vuelvo a indicar, soy majadero en esto, que mientras el S&P no logre superar niveles como por ejemplo los 3.900 o los 4.100 en un caso o en un escenario más próspero, la condición podría volver a ser negativa, anticipar efectivamente un proceso de recesión, una recesión tal vez que podría ser más dura para los mercados o bien para la economía a nivel mundial y que con ello obviamente marquemos una nueva pauta bajista. Aquí la duda o bien la intención o bien dónde van a dilucidar o qué es lo que los mercados van a intentar dilucidar de las reuniones de política monetaria es dónde van a estar los puntos de inflexión que los bancos centrales lleguen a adoptar. Recordando que por ahora la política monetaria es ultra o bien restrictiva, obviamente el paso siguiente es tener cierta neutralidad y por consecuencia o bien por consiguiente tener una política monetaria que sea flexible para poder apoyar de cierta forma a una economía que tal vez presente falencias, presente contracciones y obviamente hable de recesiones. También no podemos dejar de descartar y volver a utilizar tal vez el concepto de esta inflación. Bajo crecimiento, altos niveles de inflación, que nosotros pronosticamos que la inflación en Estados Unidos y en Europa pueda volver a aumentar de cara a los meses de junio, julio y probablemente, bueno, a mitad de este año 2023. Por eso es que se tiene que tener mucho cuidado al día de hoy con las medidas que se adoptan, con el tipo de dialecto que los bancos centrales adoptan también y cómo se transmite esta confianza para recuperar en el corto plazo la situación negativa que está ocurriendo y por contrapartida, por supuesto, cómo va el mercado a interpretar los pasos siguientes y por supuesto las proyecciones macroeconómicas que puedan llegar a tener los bancos centrales y esa confianza va a ser vital para los operadores y por supuesto para los inversionistas durante los próximos días. Pues nos quedamos con este análisis. Renato Campos, analista de Admirals LATAM. Muchas gracias por tu tiempo y que tengas una muy buena tarde. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima oportunidad.